Las 8:23 tiempo del centro del país. Ya le decía en el bloque anterior, la semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con las asociaciones o una asociación que están a favor del aborto. Se reconoce a nivel mundial un día específico y platicamos del tema. Tuvimos algunos mensajes del propio auditorio diciéndonos, oye, pues si tienes una visión de lo que está sucediendo a favor del aborto, sería muy bueno que tuvieras la otra visión, la otra parte de esta historia. Está en la línea telefónica Rodrigo Iván Corteles, él es presidente del Frente Nacional por la Familia, para que nos cuente y nos pues platique lo que ellos ven en el tema del aborto. Y bueno, pues yo empezaría por la pregunta inicial. ¿Ustedes por qué deciden no apoyar este tema del aborto? ¿Cómo está? Muy buenos días. Porque nosotros estamos apostados por una cultura de la vida. Nosotros lo que afirmamos, nosotros lo que buscamos es que este país pueda tener más cauces de vida. Y precisamente porque sin vida, pues no hay ninguno otro derecho que uno pueda ni siquiera discutir. Estamos apostados por una visión pues de cuidado del ser humano en todo el ciclo vital. Nosotros creemos que se tiene que cuidar y promover la vida humana desde su inicio, que es cuando alguien viene a la existencia, que es precisamente cuando se une el gameto masculino, el gameto femenino, y se crea un nuevo miembro de la especie humana, con un ADN perfectamente distinto y distinguible de sus respectivos progenitores. Desde ese momento inicia ese ciclo en donde una persona va a tener ya en sí todas las características fundamentales que con el tiempo solamente se van a proyectar. Uh-huh. Esto quiere decir que una persona inicia su ruta vital desde el vientre de su madre hasta que muere. Entonces nosotros lo que creemos es que este país no necesita más muerte, sino que necesita más vida. Creemos que este país necesita urgentemente retornar a cauces de cultura de la vida. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una franca cultura de la muerte. Vemos cómo es ya equiparable la cuestión de las víctimas que genera el crimen organizado ilegal, que son aproximadamente 200,000 personas, y vemos cómo el crimen organizado legal del negocio del aborto en la Ciudad de México está generando ya un poco más de víctimas, 201,000 personas a los cuales se les ha arrancado de la existencia en su etapa más vulnerable. Nosotros vemos cómo, sin pues mucho cuidado por lo que es la persona, hay gente que incluso celebra la cuestión de que se le arranque la vida a un miembro de nuestra especie, un miembro a cabalidad de la especie humana, y se festeje eso. Nosotros creemos que lo que se tiene que festejar, celebrar, recibir, apreciar, cuidar, es la vida. Por eso nos preocupan tanto las agendas como la de Olga Sánchez Cordero, que pues con títulos bien sonantes, lo que promueven de manera muy puntual, como ella lo ha dejado establecido, busca la cuestión del aborto y la eutanasia. Uh-huh. Es decir, buscan que el ciclo vital humano se vea mermado tanto al inicio como al final. Entonces, nosotros lo que creemos es exactamente lo opuesto. Uh-huh. Nosotros creemos que más bien se tiene que fomentar una mayor solidaridad, un mayor vínculo entre las generaciones, porque fíjate lo que sucede. Cuando uno promueve a la par el aborto y la eutanasia, ¿qué es lo que está pasando? Estamos promoviendo que de la generación procreadora venga a ser presentado como un derecho eliminar a la generación procreada, y eso es el aborto. Oye, Rodrigo, y por otro lado, la cuestión de la etapa de cierre, es decir,
en la tercera edad, se puede estar propiciando que venga una actitud de descarte hacia la tercera edad, es decir, un ya no hacerse cargo, cuidar a la generación que te procreó, tú siendo ya procreada, para desecharlo. Entonces vemos cómo la cultura de la muerte se suma a una cultura de descarte. Estamos platicando con Rodrigo Iván Cortés, él es vocero del movimiento Ola Celeste. Rodrigo, ¿pero en dónde queda el tema, por ejemplo, que ha llegado a suceder, que una persona está en riesgo su vida por estar embarazada y tiene que tener un aborto, porque si no está en riesgo su vida? ¿Y dónde está también, del otro lado, lo que estás diciendo, el tema de una muerte digna? Cuando llegas, lo hemos platicado con expertos aquí, llegas a un hospital, te entuban, la decisión es, de tu familia es entubarte. ¿Qué pasa? Ya no vas a poder vivir, ya no vas a poder estar, salir adelante de, por ejemplo, de una enfermedad, si es el caso. ¿Qué pasa entonces con esa discusión? ¿O no deberíamos de centrarnos en esa discusión? Mira, hay que distinguir para no confundir. Una cuestión es el encarnizamiento, que está mal, es decir, cuando se quiere forzar a una persona que está en una situación de salud pues muy grave. El encarnizamiento quiere decir cuando uno quiere mantener de manera artificial, entubado y con unas condiciones pues muy lamentables a alguien en la existencia, cuando de manera natural puede que esta persona pues ya culmine su ciclo. Claro. Entonces, está mal el encarnizamiento. Tiene que también darse el lugar de que una persona pues ya culmine su ciclo de una forma pues ya natural. Entonces el encarnizamiento está mal. Cuando estamos hablando de eutanasia, estamos hablando de, en esencia, la misma actitud de cultura de muerte que con el aborto. Es cuando se cree que el recurso a matar es válido para terceros. Entonces, uno decide por la vida de una persona dentro del vientre de su madre a cargárselo. Entonces, le arranco la vida. Por otro lado, vemos que cuando una persona puede tener algún problema, tú ubiques como derecho pues ir a un hospital y dices, a ver, yo creo que ya no tengo que existir. Entonces, el hospital, el gobierno, el Estado me tiene que proveer mi muerte. Y pueden llamarle a eso hasta muerte digna, ¿no? Y entonces tú pongas a un médico, una instancia, a que le quite la existencia a una persona, ¿no? Entonces ahí es donde creemos nosotros que no puede ser ubicado como un medio válido dado por el gobierno o por el Estado, una cuestión de quitarle la vida a otra persona. ¿Y no es mejor tener leyes que nos clarifiquen eso y que las mujeres hoy en día van y se hacen abortos y está en riesgo su vida? Y en el afán de respetar la vida, de la vida naciente, se pone en riesgo la vida de una persona, de otra persona. ¿No tendríamos o no deberíamos de estar enfocando esta discusión a tener claro la ley y qué poder hacer? Pues mira, yo creo que los comités de ética de los respectivos hospitales son los que tienen que lidiar con situaciones excepcionales, limítrofes, cuando la vida de una madre está en riesgo. Es una cuestión ya de una praxis quirúrgica en donde si tuviese que mermarse la funcionalidad de un órgano, sí, que eso pusiera en riesgo la del otro, tienen que venir preguntas muy específicas, muy éticas, en donde lo que tiene que tenerse como criterio fundamental y básico es el salvar las dos vidas. Eso es como criterio, porque
para una persona nunca debe ser una cuestión Claro. fácil el decir, sí, mira, yo tengo 4 chamacos, échate a este o a este otro. Pues no. Cuando es una cuestión ya de una praxis quirúrgica, bueno, pues es tan específico que eso no puede estar en una ley, tiene que haber criterio. Y el criterio que tenemos nosotros es que se salven las 2 vidas. Perfecto. Porque hay que apostarse por la vida. Nosotros creemos que el fracaso de un gobierno, de una ley, de una política, es el aborto. Pues, o sea, es la política más excluyente, es la política más discriminadora, porque no puede haber mayor discriminación que te quiten de la existencia. No puede haber mayor exclusión que te excluyan de la existencia. Pues Rodrigo Iván Cortés, vocero del movimiento Ola Celeste, muchas gracias. Era nuestra obligación también como medio de comunicación tener la otra parte de la historia. Aquí está, porque también el público a través de redes sociales nos había comentado y nos había pedido tener esta parte. Gracias por estos minutos y seguiremos aquí en el debate de esto que se abre aquí en la Ciudad de México, que ya ha transitado, pero que también seguramente se abrirá en el corto o mediano plazo a través o en toda la República Mexicana. Gracias por estos minutos, muy buenos días. Gracias a ti. Gracias, que estés muy bien. Bueno, pues ya tuvimos, como lo comentaba en la entrevista, los mensajes en las redes sociales y era nuestra obligación pues tener las 2 partes de esta historia. Vamos a una pausa, estamos de vuelta.